Hola amigos, bienvenidos a mi canal. En el video de hoy explicaremos cómo funciona un circuito retardador o temporizador. Primero explicaremos lo que es un circuito RC, el cual es la parte más importante en un circuito retardador. Luego veremos cómo se puede ajustar el tiempo de retardo de acuerdo a los valores de resistencia y capacitancia dentro del circuito RC. Y por último explicaremos el funcionamiento de un circuito básico de retardo a la conexión y desconexión. Vamos a considerar un circuito RC cuya fuente es B sub S. Aquí tenemos el pin positivo de la fuente y el pin negativo lo conectamos acá a tierra. Este circuito consta de un resistor y un capacitor conectado en serie. Inicialmente el capacitor se encuentra descargado. Si nosotros colocamos un voltímetro conectado al capacitor para medir su voltaje, inicialmente es 0, pues se encuentra descargado y por eso nos marca 0 voltios. Si nosotros cerramos el interruptor acá, vemos como el voltaje empieza a incrementarse lentamente. La rapidez de cambio de este voltaje depende del resistor y el capacitor que estemos utilizando. Suponiendo que utilizamos una fuente de 5 voltios, entonces el capacitor se va a cargar hasta un voltaje aproximado a esa fuente. Entonces el tiempo de retardo en los circuitos retardadores o temporizadores lo que hacen es determinar un tiempo de carga del capacitor. Por ejemplo, aquí podríamos decir cuánto tiempo pasa desde que se cierra el interruptor hasta que el capacitor se carga a un voltaje de 3 voltios, o cuánto tiempo pasa desde que el interruptor se cierra hasta que el capacitor alcanza un voltaje de 2.5 voltios. En ambos casos el capacitor debe estar descargado inicialmente. Entonces eso es lo que se conoce como tiempo de retardo, el tiempo requerido para que el voltaje en el capacitor alcance cierto nivel de voltaje. Este tiempo lo podemos determinar a través de la siguiente fórmula, que dice lo siguiente: el tiempo de retardo va a ser igual a la resistencia del resistor por la capacitancia del capacitor por el logaritmo natural de el voltaje de la fuente entre el voltaje de la fuente menos el voltaje en el capacitor. El voltaje en el capacitor era el que estábamos midiendo aquí con el voltímetro. Entonces nuestro primer objetivo es calcular la resistencia y la capacitancia. La resistencia la encontramos a partir de esta ecuación despejando R. Vamos a colocar estas ecuaciones por acá para ver un ejemplo. Supongamos que queremos un tiempo de retardo de 10 segundos. Podemos elegir cualquier tiempo, como por ejemplo 20 segundos, 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos. Suponiendo que elegimos 2 minutos, tendríamos que poner acá 120 segundos. Entonces, tenemos un tiempo de retardo de 10 segundos, una capacitancia de 470 microfaradios. Este valor nosotros como diseñadores lo elegimos. Puede ser cualquier otro valor como 1000 microfaradios, 47 microfaradios, etc. A 16 voltios el capacitor. Vamos a elegir 16 voltios porque vamos a utilizar un voltaje de fuente de 5 voltios. El voltaje del capacitor siempre tiene que ser inmediatamente superior al voltaje de la fuente que estemos utilizando. Este voltaje de la fuente es el que nosotros tengamos a disposición. Si tenemos 5 voltios, pues ponemos 5 voltios. Si tenemos 12, ponemos 12. El voltaje en el capacitor nosotros lo elegimos. En este caso yo estoy eligiendo 2.5, pero también podemos elegir 3 voltios, 4 voltios, etc. Un voltaje entre 0 y el voltaje de la fuente. Entonces, lo que vamos a calcular aquí son los valores de R y de C para que este circuito RC tenga un retardo de 10 segundos hasta que el capacitor alcance 2.5 voltios. Es decir, desde que nosotros cerramos el interruptor hasta que el capacitor alcanza 2.5 voltios, pasan 10 segundos. Entonces hay 10 segundos de retardo. Ahora pasamos a calcular R, la resistencia, porque la capacitancia ya la tenemos, la hemos elegido nosotros, y lo hacemos a través de la segunda ecuación. Entonces R va a ser igual al tiempo de retardo, que son 10 segundos, dividido entre la capacitancia, 470 microfaradios, por el logaritmo natural del voltaje de la fuente de 5 voltios, entre el voltaje de la fuente 5 voltios, menos el voltaje del capacitor 2.5, y si resolvemos esta parte, ¿no? 5 entre 5 menos 2.5, eso nos da 2. Entonces nos queda acá el logaritmo natural de 2. Hay que recordar que micro significa por 10 a la menos 6. Entonces vamos a sustituir este micro por 10 a la menos 6. Entonces quedaría acá 470 por 10 a la menos 6. Y de que el logaritmo natural de 2 es 0.69 aproximadamente. Esto nosotros lo podemos hacer en una calculadora científica. Pulsamos el botón logaritmo natural, luego el número,
y la calculadora nos da el valor. Hacemos las respectivas sustituciones y nos queda esto. Resolvemos lo de abajo y nos queda esto en el denominador. Y el resultado final pues nos da 30.695 ohms. Este valor se encuentra entre dos resistencias comerciales, una de 27K y una de 33K. Podemos elegir cualquiera de las dos. Vamos a seleccionar la de 33K. Y entonces ya tendríamos el valor de nuestro capacitor y del resistor. La salida de este circuito, es decir, la salida de voltaje en el capacitor de este circuito, por lo general sirve como entrada a un comparador. Y aquí, bueno, dependiendo de lo que vayamos a hacer, lo podemos conectar en cualquiera de los pines. Para simplificar la explicación, vamos a llamar al pin no inversor como más y al pin inversor como menos, pin menos. La alimentación de este comparador, dependiendo de cuál estemos utilizando, lo podemos conectar directamente al voltaje de la fuente que estamos utilizando, es decir, directamente a 5 voltios. O incluso lo podemos alimentar con una fuente independiente a 12 voltios. También el comparador tiene un pin de alimentación de tierra, que lo puedo conectar directamente acá a tierra, pero no lo voy a hacer para simplificar la explicación, ya que en la simulación que haremos veremos cómo se conectan todos sus pines. En el pin de entrada menos se conecta por lo general un divisor de voltaje, y dependiendo de la fuente que utilicemos, si una de 5 voltios, entonces el voltaje que le llega acá será un voltaje de 2.5 voltios. A este voltaje se le llama voltaje de referencia. Este voltaje de 2.5 depende de los resistores que estemos utilizando. En mi video que te estaré mostrando aquí en las tarjetas, en la parte superior derecha, te muestro cómo calcular los resistores para una determinada salida de voltaje. Entonces, si yo quiero una salida de 2.5 voltios acá en el divisor de voltaje para una determinada fuente, tenemos que los resistores son de 10K y de 10K. En general, si yo quiero sacar la mitad de este voltaje o la mitad de cualquier voltaje de fuente, pues solo coloco dos resistores iguales y aquí tengo la salida, que es igual a la mitad del voltaje de la fuente. Este otro pin es la salida del comparador, el cual es una salida de voltaje. La salida de voltaje acá va a depender de la fuente que estemos utilizando. Entonces aquí pueden salir 0 voltios o puede salir el voltaje de la fuente, dependiendo de la comparación que se realice acá. En este caso vamos a colocar una carga, que será una resistencia en serie con un LED. Para calcular esta resistencia, puedes pasarte por mi video de cálculo de resistencia para LED serie, que te dejo acá arriba en la tarjeta en la parte superior derecha. Entonces el circuito funciona de esta manera. Inicialmente, cuando esto está abierto, el voltaje en el capacitor es 0. Cuando el voltaje en entrada menos es mayor que en el voltaje en entrada más, como ahorita, entonces la salida es 0 voltios. Por lo tanto, esto se encuentra apagado. Cuando se cierra el interruptor, el capacitor se empieza a cargar. Supongamos que en algún momento él alcanza un voltaje de 2.1 voltios. Como aquí tenemos 2.5 voltios siempre, aquí tenemos 2.1, el voltaje en entrada menos sigue siendo mayor que el voltaje en entrada más, por lo tanto esto continúa apagado. Llegará un momento en el tiempo en el que el voltaje alcance unos 2.6 voltios. Nuevamente hacemos la comparación. Como el voltaje en entrada más es mayor ahora que el voltaje en entrada menos, entonces el voltaje de salida va a ser igual al voltaje de la fuente con la que estemos alimentando el comparador. Si lo alimentamos con 5 voltios, pues nos saca 5 voltios aproximadamente. Si lo alimentamos con 12, nos va a sacar 12 voltios aproximadamente. Eso hará que se encienda el LED. Entonces, todo el tiempo transcurrido desde que se cerró el interruptor hasta que nuestro capacitor alcanzó un voltaje superior a 2.5 voltios fue de 10 segundos. Que fue precisamente el tiempo que tuvimos que esperar para que encendiera nuestro LED desde que se cerró el interruptor. Entonces aquí hemos creado un circuito muy básico que se llama circuito de retardo a la conexión. Si nosotros intercambiamos las entradas acá, entonces crearíamos lo que es un circuito de retardo a la desconexión. Este es un circuito muy básico y por lo tanto requiere algunas mejoras. Por eso todavía es un circuito que no es funcional, porque supongamos que nosotros cerramos el interruptor, esperamos los 10 segundos a que esto se cargue a un voltaje superior a 2.5 voltios, esto se enciende. Ahora abrimos el interruptor y ¿qué va a pasar? ¿Esto se va a apagar? Pues no se va a apagar, porque como el capacitor todavía está cargado a un voltaje superior a 2.5 voltios, entonces él va a seguir sacando por acá el comparador el voltaje de la fuente. Por lo tanto, esto va a continuar encendido.
Habría entonces que descargar el capacitor cada vez que nosotros abramos el interruptor para reiniciarlo. Sin embargo, este circuito nos sirve para comprender cómo funciona un circuito de retardo a la conexión y a la desconexión. En el próximo video les traeré un circuito de retardo a la conexión y a la desconexión de mi propio diseño, un poco más avanzado, que utiliza el integrado 555. Bien, aquí tenemos la simulación. Aquí tenemos los dos resistores del divisor de voltaje, los dos de 10K, para obtener 2.5 voltios como voltaje de referencia en el pin menos. Aquí tenemos nuestro circuito RC con el resistor que hemos calculado 33K y el capacitor de 470 microfarads. En el caso del comparador vamos a utilizar un amplificador operacional LM358. Según su hoja de datos, desde esta perspectiva, este integrado tiene 8 pines y tiene 2 amplificadores operacionales. Nosotros vamos a utilizar solamente uno. Específicamente vamos a trabajar con los pines 1, 2 y 3, ya que el otro no lo vamos a utilizar. La alimentación vemos acá que está en pin 8 y acepta desde 3 voltios hasta 32 voltios, y el negativo, el tierra, está en el pin 4. Entonces vamos a colocar un voltímetro en el capacitor para medir precisamente el voltaje del capacitor y saber en qué momento alcanzó 2.5 voltios. Y además de eso vamos a agregar un botón pulsador. Entonces las condiciones iniciales son las siguientes: el capacitor inicia descargado. Si nosotros cerramos el interruptor, vemos que el voltaje va subiendo en el capacitor, y cuando alcance 2.5 voltios o por encima, el LED tendrá que encender. Ahí está. Entonces aproximadamente pasaron 10 segundos desde que cerró el interruptor acá hasta que encendió el LED. Esto es lo que sería un circuito muy básico de retardo a la conexión. Si nosotros intercambiamos entradas, vamos a transformarlo en un circuito de retardo a la desconexión. Veamos. Listo, ahora veamos cómo se comporta. Primero vamos a simular la descarga del capacitor. Inicialmente está encendido. Vamos a cerrar el interruptor, y cuando él llegue a 2.5 voltios o más, luego de 10 segundos tendrá que apagarse el LED. Listo. Hasta aquí el video de hoy. Espero que la información les pueda servir. Si les gustaría que hable de algún tema en especial en mis próximos videos, por favor me lo hacen saber a través de los comentarios. Y los invito a que se suscriban a mi canal y que activen la campanita de las notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos.